7 es un número, su derivada es 0, porque es una constante, es un número. Un inciso B. Tengo la función y que es igual a menos 3 medios. Menos 3 medios es un número. ¿Creen ustedes que es un número? Sí, ¿verdad? Es una constante. ¿Cuál sería su derivada? 0. ¿Cuál sería, chicos? 0. ¿Me escuchan? ¿Cuál sería su derivada, por favor? 0. Exactamente. ¿Quién me respondió? 0. Ya, voy a... Es 0. Está bien, voy a empezar a llamar lista. Está bien, la derivada sería 0, porque es un número. Bien, vamos al inciso C. Vamos, el inciso C dice pi al cubo más raíz cúbica de 7 más 2. ¿Cuál sería su derivada de esta función? Empezamos. Julia Espejo está ahí, por favor. Julisa Kenta. Por favor, me dices, ¿cuál sería la derivada de pi? ¿Cómo? Julisa, ¿cuál es la derivada de pi? Licenciado, disculpe, recién me he conectado. Va a disculpar, no entendí muy Julisa no bien. está, creo. Bien. Catherine Licenciado, Susan. estoy aquí. Licenciado. Ya, ¿cuál sería la derivada de pi al cubo? Hemos dicho que las derivadas de cualquier número que son es igual a 0. ¿Está bien? Entonces, si tenemos pi elevado al cubo, eso es un número. Su derivada, Licenciado. pi es un número que equivale a Ingeniero. 3.1416 y demás. Ingeniero, Número, su derivada sería 0. ingeniero, ingeniero. Dígame. No se escucha muy bien, se escucha entrecortado. Recortado se escucha. Sí, licenciado. Sí, yo tampoco le escucho. Se escucha recortado, ingeniero. Ya. Ya, ahora me escuchan. Apaguen por favor su audio los que están. ¿Ahora me escuchan? ¿Sí? ¿Está mejor? Sí, Ahora sí. Ahora sí. Raíz cúbica de 7 igual es un número, así que su derivada como es constante va a ser 0. Y la derivada de 2, que también es una constante, un número es 0. Entonces la derivada de esta función directamente es 0. Está bien, es la suma de todo eso, porque son números, nada más. El inciso D me pide una función donde me dice que coseno de pi tercios más el logaritmo neperiano de 8. Si derivamos esto, si ustedes ponen en su calculadora coseno de pi tercios, les va a dar un número. La derivada de un número, ¿cuánto es? 0. La derivada del neperiano de 8, que también es un número, va a dar 0. Entonces, 0 más 0, 0. Entonces, la derivada de cualquier número siempre va a dar 0. Eso es una constante. ¿Está bien? Cualquier número. Entonces, no olvidemos, la derivada de cualquier número que es una constante es 0. Bien, esa parte es facilito, creo. Vamos con la siguiente. Un momento. Vamos con las derivadas de exponenciales. ¿Está bien? Ah, no, no es esto, perdón. No es esto. Pues, vamos con las derivadas de una constante por una función. ¿Está bien? En este caso vamos a empezar con estos incisos donde hay constantes por función. Lo que se hace es, la función en este caso, el inciso A es 5x a la quinta. Aquí hay una constante y aquí está un exponente. Al derivar, ¿qué pasa? Al derivar, la constante se queda ahí, el 5 se queda ahí. Y derivo solito x a la quinta. Cuando derivo x a la quinta, que es un exponente, su derivada sería 5x a la cuarta. Directamente la derivada va a ser 5 por 5, 25. X a la cuarta. ¿Está bien? Entonces la constante se deja y el exponente se deriva. Vamos con un inciso B.
la función es igual a 3 veces x a la cuarta. Bien, si derivo esto, va a quedar. Primero, el 3 es una constante, se queda ahí. ¿Y qué voy a derivar? X a la cuarta. ¿Cuál es la derivada de x a la cuarta? 4x al cubo, ¿verdad? Eso hemos aprendido en el anterior. 3 por 4, 12. Entonces, la derivada directamente va a ser 12 veces x al cubo. Vamos con el inciso C. En este caso, la función es 10x. Si yo quiero derivar esta función, primero, el 10 es una constante, se queda ahí. Y derivo la x. La derivada de x es 1. Directamente, 10 por 1, 10. La derivada de 10x es 10. Vamos con el inciso D. La función me dicen que es 4 veces x a la n. Entonces, si derivo esto, ¿qué va a quedar? El 4 es la constante, se queda ahí. Derivo x a la n. La n pasa a multiplicar y al exponente se le resta 1, n menos 1, ¿verdad? Directamente esto va a ser 4 veces n por x a la n menos 1. Y ese sería su derivado. Vamos con el siguiente. 3 sobre x al cuadrado. Inciso E. La función es 3 sobre x al cuadrado. Si yo quiero derivar esta función, la constante se queda ahí, pero primero no voy a derivar todavía. Simplemente voy a subir arriba el exponente x al cuadrado. Si sube arriba, ¿con qué exponente va a subir? Con el exponente menos negativo. Ahora sí derivo. La derivada de eso va a ser, primero, el 3 es una constante, se queda ahí. Derivo x a la menos 2. El menos 2 pasa a multiplicar, sería x y se les resta 1 al exponente. Menos 2 menos 1, menos 3. Y esa va a ser la respuesta. 3 por menos 2, menos 6 por x a la menos 3. Luego, menos 6 y el x a la menos 3 para abajo para ser positivo. La derivada sería menos 6 sobre x al cubo. ¿Está bien? Inciso F. 3 por raíz cúbica de x. Entonces voy a anotar. 3 por raíz cúbica de x. Bien. Si yo derivo esto, primero lo pongo la raíz como un exponente fraccionario. Va a ser 3 por x elevado a la 1 tercio. ¿Verdad? Es lo mismo que raíz cúbica de x. Ahora sí, derivo esto. La derivada de esto va a ser, el 3 se queda ahí porque es constante. El 1 tercio pasa a multiplicar adelante. 1 tercio por x y arriba voy a restar 1 tercio menos 1. Les resto 1 al exponente. Va a quedar 3 por 1 tercio por x. 1 tercio menos 1, ¿cuánto es? Menos 2 tercios. Multiplico. 3 por 1 tercio se anulan. Simplemente va a quedar x a la menos 2 tercios. Esto, el exponente va a bajar abajo para ser positivo. Entonces quedaría abajo x a la 2 tercios positivo. Por último, ese x a la 2 tercios es lo mismo que raíz cúbica de x al cuadrado. Entonces la respuesta va a ser eso. La derivada de 3 por raíz cúbica de x es 1 sobre la raíz cúbica de x al cuadrado. De esa manera se derivan lo que es las funciones o las constantes por función. Las constantes se dejan, se han dado cuenta, y simplemente se deriva la función. ¿Está bien? De esa manera. Vamos con el siguiente. Vamos a entrar a ver lo que es las derivadas de exponenciales. ¿Está bien? ¿Cómo voy a hacer las derivadas de exponenciales? Bien. Las derivadas de exponenciales de cualquier número a elevado a la x, directamente por fórmula, si se fijan en su formulario, es la misma letra a elevado a la x por el logaritmo neperiano de a. Entonces, si yo sigo esa fórmula y empiezo a derivar aquí, por ejemplo, el inciso a, donde la función es igual a 5 elevado a la x, ¿cuál va a ser su derivada? Si yo quiero encontrar su derivada. Su derivada por fórmula es lo mismo, 5 elevado a la x por el logaritmo neperiano de a, en este caso a es 5, logaritmo neperiano de 5. Y de esa manera, esa sería la forma. ¿Está bien? Inciso B. En el inciso B tengo una función que es 7 elevado a la x. ¿Cuál sería la derivada de la función? La derivada de la función es 7 elevado a la x por fórmula por el logaritmo neperiano de 7. ¿Está bien? Viene a ser lo mismo.
Inciso C. Inciso C, la función es e elevado a la x. Si yo derivo esto, va a quedar e elevado a la x por el logaritmo neperiano de e. Y logaritmo neperiano de e es 1, así que directamente es e a la x. Cuando derivamos e a la x, su derivada es otra vez e a la x. Vuelvo a derivar, sigue siendo e a la x. Sigue siendo la misma función. Eso está en su formulario. ¿Está bien? Se repite, no se vuelve a repetir la misma función. Bien, voy con el inciso D. La derivada de 1/3 elevado a la x. La función es 1/3 elevado a la x. Lo que hago aquí es derivar. Al derivar esta función, ¿qué va a quedar? Lo mismo, 1/3 elevado a la x por el logaritmo neperiano de ¿cuánto? De 1/3. ¿Está bien? Ahora, cuando tengo esto, esto puede volverse el negativo de esta manera. La derivada de esto va a ser 1/3 de elevado a la x. Ahora, hay una fórmula que nos dice lo siguiente, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los logaritmos neperianos cuando tenía a sobre b? Es lo mismo que el logaritmo neperiano de a menos el logaritmo neperiano de b. ¿Recuerdan? Entonces aquí puede ser lo mismo. Va a ser, esto sería igual al logaritmo neperiano de 1 menos el logaritmo neperiano de 3. ¿Está bien? Ahora, aquí puedo hacerlo de la siguiente manera. La derivada va a ser 1/3 elevado a la x. Si factorizo un signo negativo, aquí vendría el negativo, va a quedar logaritmo neperiano de 3 menos logaritmo neperiano de 1. Aquí tendría la derivada de esta función en x va a ser menos 1/3 a la x, y esto vuelve a ser logaritmo neperiano de 3 sobre 1, ¿verdad? Por fórmula. Y esto logaritmo neperiano de 3 sobre 1, ¿cómo va a ser? La derivada sería menos 1/3 elevado a la x por el logaritmo neperiano de 3, simplemente. Solo lo he dado la vuelta. Entonces, si se dan cuenta, aquí puede haber una fórmula de los logaritmos neperianos. Miren, este logaritmo neperiano de 1/3 lo he vuelto logaritmo neperiano de 3, simplemente lo he dado la vuelta, el 3 ha subido y el 1 ha bajado, y lo único que ha adicionado es un signo negativo. ¿Está bien? Esa es otra propiedad de los logaritmos. Si yo tengo el logaritmo neperiano de 1 sobre a, de cualquier letra, es lo mismo que el negativo del logaritmo neperiano de a. ¿Está bien? Esa es otra fórmula de los logaritmos. Bien, esas son las derivadas de los exponenciales. Si se han dado cuenta, es sencillo. Solamente es aumentar el logaritmo neperiano por fórmula. Bien. Ahora vamos a seguir con las derivadas de las sumas. ¿Está bien? De las sumas. Las derivadas de las sumas se realizan por la siguiente fórmula. Si tenemos una función que es suma de dos otras funciones, la derivada de la función es derivar la primera función más la derivada de la segunda función. Simplemente derivo cada una de las funciones independientemente. Entonces aquí tendré, la función en este caso es x al cubo más x a la sexta. ¿Cómo sería su derivada? Derivo cada uno independientemente. Primero la derivada de x al cubo. Por favor, díctame cuánto es Noelia Canasa. ¿Cuánto sería la derivada de x al cubo? 3x al cuadrado. Exacto. Más, ¿y cuál sería? Me vuelves a dictar la derivada de x a la sexta. 6x a la quinta. Exacto. Entonces, miren, he derivado independientemente cada uno y ahí está. Esa es la derivada de la función. Derivo independientemente cada uno de los sumandos. ¿Está bien? Ahora, inciso B. La función en este caso es x a la cuarta más 3x menos 4 más 3x al cuadrado. Bien. Ahora sí. Catherine Kisbert, ¿cuál sería su derivada? Vamos derivando independientemente cada uno. Primero x a la cuarta. ¿Cuál sería su derivada de x a la cuarta? 4x a la 3. Al cubo. Exacto. 4x a la 3 al cubo. Siguiente, más. Ahora derivo 3x independientemente. ¿Cuál sería la derivada de 3x? 3x. ¿Cuál sería la derivada de 3x, chicos? 1x 3x elevado al cuadrado.
¿Cómo? ¿Por qué? Un X elevado al cuadrado. 3 sería. 3. Escúcheme. Aquí voy a derivar aparte la función, la derivada de 3x. 3x, ¿cuál es la fórmula? La fórmula me dicen que es cuando tengo x a la n, su derivada es n por x a la n menos 1. Aquí hay un 1, ¿están de acuerdo? Es lo mismo. Si derivo esto, ¿qué pasa? Si derivo el 3 se queda, y aquí hay un exponente. ¿Qué exponente es? 1. Pasa a multiplicar. Por x y al exponente se les resta 1. 1 menos 1. La función derivada quedaría 3 por 1, 3. X, 1 menos 1, 0. La derivada sería 3. X a la 0, cualquier número elevado a la 0 es siempre 1. Entonces la derivada de la función, ¿cuánto sería? 3 por 1, 3. La X desaparece, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la derivada de 3X? 3. 3, nada más. ¿Está bien? Ahora, menos 4. ¿La derivada de menos 4 cuánto es? 0. 0. Exacto, desaparece 0. No, ya no anotamos nada porque es 0. Y ahora, la derivada de 3x al cuadrado 6x. más 6x. Y esa es la derivada de la función, nada más. He derivado independientemente de cada una de las funciones. Bien, vamos al inciso C. Tengo la función que es 8 por la raíz cúbica de x más 5 sobre la raíz quinta de x. Bien, esto voy a derivar. Primero voy a poner la función de una manera un poquito que se pueda notar mejor. ¿Está bien? Vamos a poner, va a ser 8 por x. Esto sería x elevado a la 1/3. Más 5 sobre x elevado a la 1/5. Esto no estoy derivando todavía, simplemente lo estoy ordenando. Va a ser 8 elevado a la x elevado a la 1/3, más 5 por x elevado a la menos 1/5, porque el 1/5 sube arriba, pasa arriba con signo negativo. Ahora que ya tengo la función, empiezo a derivar. Si derivo esta función, empiezo a derivar. Primero, 8. Derivo el x a la 1/3. El 1/3 pasa a multiplicar adelante. 1/3 por x y al exponente se le resta 1. 1/3 menos 1. Más 5. Lo mismo. El exponente menos 1/5 pasa a multiplicar adelante por x a la menos 1/5 y se le resta 1. Menos 1. Ya está derivado. Ahora que he derivado, empiezo a ordenarlo mejor. 8 por 1/3, 8/3. Por x, 1/3 menos 1, eso es menos 2/3. Más por menos, menos aquí. Aquí ya cambia el signo. Sería menos. 5 por 1/5, se anulan 5 y 5 adiós, va a quedar 1. Directamente va a quedar solamente x. Menos 1/5 menos 1 es menos 6/5. ¿Verdad? Ahora, estos exponentes negativos pasan abajo para que sean positivos. Va a quedar 8 sobre 3 por x a la 2/3 positivo. Menos 1 sobre x a la 6/5 positivo. ¿Está bien? Ahora, esas raíces o esos exponentes fraccionarios los vuelvo raíces. Va a quedar 8 sobre 3 por la raíz cúbica de x al cuadrado. ¿Verdad? Menos 1 sobre la raíz quinta de x a la sexta. Eso sería ya la derivada de la función. ¿Está bien? De esa manera se deriva los sumandos. Directamente derivo independientemente cada uno de ellos. Bien, ¿alguien tiene alguna duda hasta aquí para que les deje con la tarea? Son las derivadas más facilitas las que hemos